Cristian. Claro, Repe, sí, estoy con la alcaldesa Belén Matei, estamos conversando sobre todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, en la indignación también de los chilenos al ver a un delincuente, presunto responsable de la muerte del teniente Sánchez, reírse frente a la cámara. ¿Sabe lo que pasa? Eso yo creo que es un acto tan desalmado, tan brutal, tan inhumano, que yo creo que ha provocado una reacción de rabia y de resentimiento en contra de los venezolanos en general. Y me pasa que nosotros conocemos a mucha gente venezolana que vino a Chile a trabajar y que son gente maravillosa. Totalmente. Y ellos son los que más nos piden que no sigamos dejando entrar a este otro tipo de venezolanos que han venido a Chile solamente a delinquir. Y que nos piden además que por favor los metamos a la cárcel o que los deportemos. Porque los venezolanos buenos que llegaron al principio se sienten ellos amenazados porque se está provocando una ola de resentimiento y de rabia en contra de los venezolanos en general y eso es muy peligroso. Pero yo además quiero señalar que este que se ríe, ¿sabe por qué se ríe? Se ríe porque los chilenos hemos sido tan ingenuos y hemos sido tan poco hábiles en la lucha contra el crimen organizado que de verdad se ríen de todos nosotros. Se ríen de nuestro sistema de justicia, se ríen de lo fácil que es entrar y salir de Chile, se ríen de lo malos que somos para hacer investigaciones, se ríen porque estos eran motochorros, porque los hemos apresado una y otra vez y vuelven a la calle. Por lo tanto se están riendo de los chilenos porque realmente hemos sido tan poco eficaces y tan poco eficientes en ver este tremendo peligro que es el crimen organizado, que efectivamente se ríen de todos nosotros. Ahora, creo que esa risa ha provocado una ola de indignación tal que esto va a provocar realmente un antes y un después. Priscila Vargas y José Luis Repening están en el estudio, quieren conversar. Alcaldesa. Hola Priscila, hola. Buenos días, alcaldesa. ¿Cómo está, alcaldesa? Gusto saludarla, gracias por atendernos. Alcaldesa, para nadie es un misterio que usted está punteando en la encuesta y que pretende también, y lo ha dicho y lo dijo en este programa, se está preparando para eventualmente asumir un liderazgo, digamos, presidencial, derechamente. Para no ir con eufemismo, sino que más bien hablar bien claro. Tenemos una situación donde el gobierno ha reaccionado y ha reaccionado con bastante vehemencia, llamando al embajador de Venezuela, o sea, de los chilenos en Venezuela, para que venga, digamos, a dar explicaciones de lo que está pasando allá, con estas declaraciones del canciller y con esta cosa de que el acuerdo, en el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Chile de establecer relaciones diplomáticas, nombrando un embajador, yendo para allá, negociar la posibilidad de que reciban los aviones con los expulsados. ¿Por qué se lo digo? Porque el teniente Sánchez, ahora mayor Sánchez, murió a manos de alguien que no debería haber estado ahí, debería haber estado en Venezuela. Entonces, el problema que tenemos es que con Venezuela no podemos hacer nada, parece, porque no aguantan nuestros aviones con los expulsados, porque para ellos no existe el Tren de Aragua. Usted, que pretende asumir un liderazgo presidencial, ¿qué hacemos para expulsar a la gente que tiene que ser expulsada? Mire, acá lo primero que hay que hacer es no seguir dejándolos entrar. Eso es lo primero. Y estamos todavía a años luz de eso. Lo primero que tenemos que hacer es comprar la tecnología, cueste lo que cueste, para poder patrullar desde el aire con drones, con satélites, con aviones tripulados y no tripulados, con lo que significa, ¿no es cierto?, toda la tecnología, por ejemplo, que permite visión nocturna, para saber cuándo y por dónde están acercándose grupos que quieren entrar a Chile. La frontera es muy larga, muy larga, son 1000, 2000 kilómetros. La verdad es que pensar ahí, hacer zanjas o hacer muros, nos podríamos demorar muchos años. Por lo tanto, lo que hay que hacer como medida rápida es detectarlos desde el aire. La única forma que podemos es detectarlos desde el aire y estar esperándolos cuando estén llegando a Chile. Y eso significa helicópteros, tener la gente necesaria. Pero la verdad es que si nosotros no cerramos la frontera como primera medida, todo el resto es música. Porque podemos
devolver a 10, a 100, a 1000, pero si entran 50.000, entonces ¿qué sacamos? ¿No? Lo segundo es que o los expulsamos o tendremos que tener cárceles especiales para ellos. La verdad es que cualquier venezolano o colombiano que son en este momento el crimen organizado más peligroso que está actuando en Chile, o nos aceptan las expulsiones o los tendremos que tener en cárceles especializadas, en cárceles con mucha, digamos, con ninguna posibilidad de contacto hacia el exterior, con aislamiento, con todo lo que corresponde. Porque lo que sí hemos visto los chilenos es que nosotros obviamente siempre hemos tenido delincuencia, pero este tipo de delincuentes que se ríen, que le disparan a una persona a pesar de que vaya con un niño y con su señora, que están dispuestos también a venir a Chile. Si nos estamos enfrentando a sujetos que son tan peligrosos, claro, y no solamente se trata del robo de especies o el robo por sorpresa cuando hablamos de celulares, sino que aquí hay un crimen organizado. Tenemos que también poner sobre la mesa la discusión de las atribuciones que tienen que tener, por ejemplo, los patrulleros, carabineros, la PDI al momento de enfrentarse con estos tipos. Naturalmente necesitamos, ¿no es cierto?, un reglamento de uso de la fuerza, sobre todo de carabineros, de militares, de la PDI, que se ha enredado demasiado. Yo creo que ahí el gobierno ha cometido errores, presentó unas indicaciones que eran muy confusas, que eran un poquito ridículas, la verdad, porque cuando uno está en una situación así no puede estar viendo si es chileno, si es señor, si es mujer, nada. Pero también quiero señalar, digamos, que tenemos que tener claro que hay muchos venezolanos y muchos colombianos que vinieron y que ingresaron a Chile a delinquir. Y yo creo que, por lo tanto, además de cerrar la frontera, que tiene que ser urgente, y tenemos que gastar lo que haya que gastar para evitar que sigan entrando, al mismo tiempo creo que hay que empezar a hacer una labor que no es tan difícil, que con inteligencia artificial se puede hacer, con algunos buenos ingenieros, sociólogos, etcétera, de empezar a pesquisar a la comunidad venezolana, porque aquí hay venezolanos que de verdad vinieron a trabajar, gente buena que ha venido huyendo, ¿no es cierto?, de una dictadura de su país, pero hay muchos otros que han venido nomás a delinquir. Y la verdad es que con un buen escaneo de redes sociales se puede empezar a seguir a muchos de ellos. Entonces lo que pasa es que tenemos que pasar nosotros a la ofensiva. Nosotros los chilenos tenemos que empezar a tener, y en ese sentido obviamente que el FBI nos puede ayudar, servicios de inteligencia de otros países nos pueden ayudar, y aunque no tengamos una ley de inteligencia, hay tantas fuentes abiertas a las que podemos recurrir, que efectivamente se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo, y es hora ya de hacerlo. Alcaldesa, mire, estábamos conversando también acá algunas cosas, algunos datos que se van descubriendo, como que se roban tantos teléfonos hoy día en Chile que parece absurdo pensar en un mercado, digamos, de celulares robados tan grande acá, en Chile. Sino que mucho incluso se habla de que como estas organizaciones criminales son transnacionales, estos teléfonos terminan probablemente en mercados en otros países también, como pasa con los autos robados acá, que terminan mucho en Bolivia. Hay otro tema que también uno podría discutir, como presionar, ¿no? Y yo sé que no es fácil porque, como usted dice, efectivamente, muchos venezolanos, colombianos, peruanos, qué sé yo, vienen a Chile con el afán de buscar nuevos horizontes, arrancando de situaciones precarias y que quieren trabajar. Muchos de ellos son profesionales o técnicos, o no, pero que sí vienen con la idea de aportar a la sociedad y lo hacen. Me consta y uno lo agradece y lo felicita, nos enriquecemos con ello. Pero, siempre la coma, con el pero, tenemos este tema del crimen organizado y estas transnacionales, especialmente, por ejemplo, como el Tren de Aragua y otros. Una de las ideas que puede circular también es porque el dinero que hacen acá, y lo hemos visto en las tomas, ustedes son testigos, lo hemos sido todos testigos, las tomas, estas casas de, ¿cómo se llama? De envío de dinero en tomas ilegales, envíos de dinero.
O sea, la cantidad de dólares que llegan a estos países, provenientes de otros como Perú, de Chile, Colombia, Argentina, qué sé yo, es enorme. Entonces podríamos atacar, no sé qué le parece a usted, las remesas que se envían, por ejemplo, a Venezuela, grabándolas fuertemente. El problema es que podemos afectar a inocentes. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿no será bueno también cortarles el negocio a esa escala también a estas organizaciones criminales? Con topes de envío, el tema, ¿no es cierto?, del dinero es clave. Ahora, lo más probable es que el crimen más organizado, el crimen organizado más sofisticado ya esté usando criptomonedas. Cierto. Ya hay señales de que están usando eso. Y ahí es bastante difícil meterse. Lo que yo siento, pero creo que hay que hacerlo, porque no todos tienen acceso a las criptomonedas. No, pues no todos tienen. Pero además, lo que sucede es que ellos andan aquí en autos de alta gama, compran motos caras. Y uno dice, bueno, ¿y en qué está Servicio de Impuestos Internos? Que no mira si todo ese tipo de transacciones tienen alguna forma de demostrar de dónde obtuvieron el dinero para comprarlo. La verdad es que una de las fallas más grandes que nosotros tenemos en el sistema hoy día en Chile es justamente el Servicio de Impuestos Internos. ¿Sabe lo que pasa, No alcaldesa? está haciendo su pega. Lo mismo Que tenemos... la unidad de análisis financiero. Yo creo que Sí. tiene muy poca gente. Eso, sin duda que son instituciones que hay que fortalecer, pero el dólar contante y sonante, sigue siendo el principal activo, más allá de los temas de la criptomoneda, Sí. que es un tema re complicado, sigue siendo el principal activo de estos grupos criminales. Uno ve que incluso hay países en el mundo que viven de las remesas que les mandan su expatriado, por decirlo de alguna manera, o tienen, o Tal incluso cual. forma parte importante del Producto Interno Bruto y de la disponibilidad de recursos de los gobiernos. O sea, ni hablar de Corea del Norte, por ejemplo, que emplea fuerza laboral coreana en distintas partes y todo ese dinero llega y es parte de cómo se financia ese régimen que está altamente sancionado, si no es el más sancionado del mundo. Entonces, ponerle ojo a ese envío de dólares afuera del país con lupa y grabarlo, colarlo, filtrarlo, también puede ser un incentivo Sí. o un desincentivo para la acción criminal. Repe, yo creo que nosotros a esta altura tenemos que juntar a la gente más inteligente en materia financiera, en materia de cómo sigue, ¿no es cierto?, las huellas que van dejando. Gente que sepa, por ejemplo, de inteligencia artificial. Yo creo que hay que juntarlos a todos en una mesa y hay que ver todas las formas posibles de luchar en contra de esto. Y tiene que haber un grupo de tarea que esté de alguna manera bajo las órdenes casi del presidente, que vaya ordenando estas cosas. Nosotros sí, ojalá tengamos leyes, pero hay muchas cosas que podemos hacer sin ley alguna. A veces con decretos, otras veces ni siquiera con decretos, sencillamente contratando gente. Pero lo que no puede seguir sucediendo es que sigamos con este grado de ingenuidad, luchando contra la delincuencia como si todavía estuviéramos con los delincuentes de hace 10, 20 años atrás, que te pescaban, ¿no es cierto?, la gargantilla y salían corriendo, cuando en realidad esto ya es crimen organizado. Y la verdad es que estamos contra el tiempo. Cada día que pasa, ellos se fortalecen. Ellos tienen más gente, de alguna manera, en sus redes. Cada vez ellos tienen más armamento, cada vez tienen más gente asustada. Y por lo tanto, cada día que pasa es un día más en que ellos se fortalecen y la sociedad chilena está más en peligro. Y por eso que yo creo que terminó ya el momento, ¿no es cierto?, en que nos estemos peleando entre la derecha y la izquierda, de que si hacemos esto, que si hacemos lo otro. Tenemos que sentarnos a una mesa, tenemos que tomarnos esto con mucha seriedad como país que somos, para de alguna manera defender a Chile y defender a todos los chilenos. Esto no es solamente la sensación de inseguridad que tienen los chilenos. No estamos solamente, aunque obviamente que nos duele el alma, viendo el tema, ¿no es cierto?, del asesinato del mayor o el secuestro y el asesinato del teniente coronel venezolano. Aquí lo que nos estamos jugando es el futuro para siempre de Chile. Una vez que las mafias se instalan en un país
y logran corromper la justicia, logran corromper carabineros, logran corromper la PDI, logran corromper a jueces, a gendarmes, a miembros del Servicio de Impuesto Interno, a miembros de aduana, ya no hay nada que hacer. Entonces, la verdad es que nos queda muy poco tiempo para actuar en esta materia y creo que ya no podemos seguir divididos entre izquierda y derecha. Aquí lo único que hay es Chile. Y los chilenos esperamos que eso ocurra lo antes posible. Muchas gracias, alcaldesa Evelyn Matei. Gracias, Cristiana Acuña, también. Muchas gracias a ustedes.